¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Bien, muchas gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el curso y vamos a entrar ya entonces a ver las particularidades de la protección radiológica en las prácticas de radiodiagnóstico y radiología intervencionista. Lo primero que vamos a ver en la clase de hoy será los requisitos organizacionales y los requisitos de diseño que deben cumplirse para garantizar esta protección radiológica en esta práctica. Quiere decir, es impensable la protección radiológica si no se cuenta con determinados, no se cumplen con determinados requisitos organizacionales y con requisitos de diseño, tanto de los equipos como de las instalaciones, porque ellas son, digamos, la base sobre la cual se sustenta cualquier programa de protección radiológica. Entonces, el objetivo de la clase de hoy va a ser en la primera parte conocer estas particularidades de la protección radiológica en radiodiagnóstico en lo relativo a los requisitos organizacionales y los requisitos de diseño. Y después en la segunda parte de la clase veremos igualmente los requisitos organizacionales y los requisitos de diseño en el caso de la práctica de radiología intervencionista. Entonces, el contenido va a ser este, quiere decir, veremos aquellos requisitos administrativos y organizacionales que deben cumplirse para el buen desempeño de la práctica. Vamos a hablar del requisito de diseño de los equipos y vamos a hablar del requisito de diseño de las instalaciones en esta primera parte de radiodiagnóstico. Bueno, cuando hablamos de requisitos organizacionales de la práctica, lo primero que corresponde es dejar bien claro cuáles son los requisitos desde el punto de vista de las autorizaciones que establece la normativa nacional vigente en Uruguay para estas prácticas de radiodiagnóstico. En el artículo 16 de la guía de autorizaciones de instalaciones eh, y actividades eh, eh, vinculadas al uso de las radiaciones ionizantes, que es una guía que está disponible en internet, que ustedes pueden incluso consultarla totalmente. Recuerdan, la vimos cuando vimos el marco jurídico que existía aquí en Uruguay. Bueno, en el artículo 16 de esa guía establece que las personas jurídicas, quiere decir los responsables, que de una determinada instalación o actividad deberán notificar a la autoridad reguladora su intención de usar un determinado equipo, en este caso un equipo de rayos X, y solicitar la licencia o el registro según corresponda. Y eso lo pone así esta guía, porque ese según corresponda depende precisamente de la clasificación de las prácticas que establece la norma UY 117, de la cual ya también habíamos hablado anteriormente. Bueno, según esta norma, las prácticas que, además de notificar que su intención de usar un equipo de rayos X determinado, si se trata de una práctica de tomografía, se requerirá obtener una autorización del tipo licencia de operación. Si se va a trabajar en radiodiagnóstico general, fluoroscopía, mamografía o tomografía dental, el tipo de autorización que se necesitará entonces será una autorización por registro, según también establece esta norma. Y si se trata de una práctica donde lo que se van a usar son equipos de rayos X para el radiodiagnóstico odontológico, pues entonces, además de esta notificación,
lo- o esta misma notificación servirá para que la autoridad reguladora registre que ese equipo ha sido notificado y por tanto se incluya dentro del inventario, digamos, nacional que existen de equipos generadores de radiaciones ionizantes. De manera que hay digamos, tres niveles de autorizaciones. Y recuerden que aquí tomografía llevaría una autorización tipo licencia, radiodiagnóstico general, fluoroscopía, mamografía y tomografía dental llevará una autorización tipo registro y el resto de las aplicaciones médicas de radiodiagnóstico, específicamente radiodiagnóstico odontológico, llevará notificación. Ahora, el representante legal para poder conducir esos procesos, particularmente los de licencia y registro, debe presentar a la autoridad reguladora un grupo de información que está también requerido en la guía de autorizaciones de instalaciones y actividades que está vigente en Uruguay. Sin duda, uno de los fundamentales documentos que hay que presentar ahí es el informe de seguridad, que es un documento que de menor o mayor alcance dependiendo del riesgo de la práctica. Quiere decir, si es una práctica como tomografía que es de licencia, pues el informe de seguridad es un documento un poco más detallado, más extenso. Y si es registro, pues el informe de seguridad es un documento mucho más sencillo. Ese es, digamos, el documento fundamental que avala la seguridad de la instalación. Pero junto con él hay otros documentos importantes como es, por ejemplo, el informe de aceptación y puesta en servicio del equipo, que igualmente será más o menos complejo dependiendo del tipo de práctica que sea. Dentro de este informe de seguridad hay un capítulo que es el programa de protección radiológica. Y bueno, ¿qué cosa es el programa de protección radiológica? Es el instrumento que tiene la instalación para justificar precisamente los requisitos organizacionales de la práctica. Y ahí va desde, digamos, su interrelación con otras instalaciones prestadoras de servicios, como pueden ser servicios de mantenimiento, servicios de protección radiológica, dosimetría, etcétera. Pero muy fundamental ahí en ese programa de protección radiológica tienen que ir descritas las responsabilidades de los trabajadores ocupacionalmente expuestos atendiendo a las funciones que ellos realizan. Particularmente importante dentro de eso, en radiología diagnóstica, pues las funciones que realiza el facultativo médico a cargo del procedimiento radiológico, que en la mayoría de los casos son radiólogos, los tecnólogos, radiólogos o los licenciados en imagenología que son fundamentales también en el desarrollo de estas prácticas, son los que normalmente operan los equipos y ejecutan los procedimientos. Los físicos médicos o expertos cualificados, como también le llama la norma de radiodiagnóstico, que son aquellas personas que van a cumplir determinadas funciones para garantizar el buen estado técnico del equipo médico que va a ser utilizado, y el responsable de protección radiológica, que es una figura que establece, recuerden ustedes, la norma UE 100, que debe ser designada por el representante legal y que es uno de los interlocutores válidos con la autoridad reguladora. Quiere decir, de las personas que sirven como nexo, como enlace entre la instalación y la autoridad reguladora. Veamos un poco más
más en detalle, pero aún así bastante general, las funciones principales o las responsabilidades principales que deben cumplir cada uno de estos trabajadores ocupacionalmente expuestos que están vinculados a la práctica de radiodiagnóstico. El representante legal es el responsable fundamental o final por la seguridad de la instalación. Y en ese sentido, él debe establecer el programa de protección radiológica, proporcionar los recursos necesarios para que se cumpla ese programa, porque por supuesto el programa, si no tiene recursos detrás, no puede cumplirse. Él debe observar que el programa de protección radiológica abarque todas las etapas de la instalación, desde el diseño, la puesta en servicio hasta la operación en sí mismo de la instalación, y debe garantizar en las líneas generales para la adecuada protección radiológica de los pacientes, eh, el personal ocupacionalmente expuesto y los miembros del público. Claro que esas funciones generales al final él las cumple a través, o esas responsabilidades generales al final él las cumple a través de las responsabilidades que cumplen los diferentes trabajadores ocupacionalmente expuestos. Por ejemplo, los médicos radiólogos, que son los médicos a cargo de los procedimientos radiológicos en radiodiagnóstico, deben garantizar que los procedimientos sean radiológicos prescritos, se lleven de forma justificada. Recuerden que este era el médico que tenía que en coordinador con el médico, en coordinación con el médico prescriptor, garantizar que el procedimiento sea justificado y no se vaya a irradiar el paciente injustificadamente. Segundo, garantizar que todos los procedimientos se realicen en correspondencia con lo estipulado en los protocolos. Quiere decir, él de alguna forma supervisa todo el trabajo también de los tecnólogos para garantizar que los procedimientos que se indican se realicen de acuerdo a los protocolos que están aprobados en el servicio. Debe tener en cuenta la información resultante de exámenes anteriores a fin de evitar exámenes innecesarios. Todo esto también como parte del proceso de justificación del estudio. Debe velar que la exposición a los pacientes sea la mínima necesaria, teniendo en cuenta patrones aceptables de calidad de imagen y los niveles de referencia que internacionalmente se han estudiado dependiendo del tipo de estudio que se trate. Recuerden que ya cuando hablábamos de optimización, decíamos que una buena imagen no tiene por qué ser la mejor calidad de imagen, sino que la mejor calidad de imagen está asociada al interés del estudio. Entonces no se trata de sacar la imagen más bonita, sino sacar aquella imagen que sea adecuada con referencia a el interés del estudio, porque siempre una imagen puede ser mucho más bonita, pero también implica mayor nivel de dosis que quizás es innecesaria que se le da a los pacientes. Él es también responsable de informar los resultados del estudio, por supuesto, y asegurar que se registren esos resultados en la historia clínica de los pacientes. Los tecnólogos o los licenciados en imagenología tienen como función, como responsabilidades, realizar la exposición según lo que está prescrito. Quiere decir, un licenciado no debe cambiar la prescripción aun cuando él piense que tal vez la prescripción puede ser mejor, pero esa es una responsabilidad del médico. Recuerden eso. Él debe verificar la correcta identificación del paciente y del tipo de estudio que se va a realizar ese paciente.
debe conocer y aplicar los procedimientos operacionales de acuerdo a la técnica radiográfica que se vaya a ejecutar, considerando las medidas de seguridad que están relacionadas con esos procedimientos. Debe conocer el manejo y el uso de los equipos en detalle, es quien mejor debe conocerlo, así como los sistemas de seguridad y los dispositivos de seguridad que están asociados al, al equipo radiológico que se va a usar. Él debe informar en caso de algún incidente y debe realizar controles de calidad en aquellos casos de que ello le sea asignado como parte de sus funciones y según lo indicado por un físico médico. Quiere decir, en muchos centros, pues el físico médico establece un grupo de pruebas de control de calidad, capacita a los tecnólogos, a los licenciados en imagenología, y son ellos los que ejecutan algunas de esas pruebas, porque algunas de esas pruebas incluso pueden requerir realizarse con una frecuencia mucho mayor que la frecuencia en la cual el físico médico asiste o asesora, digamos, al servicio de radiología. Bueno, en consonancia con eso, el físico médico o experto cualificado también debe cumplir determinadas responsabilidades como elaborar el protocolo de control de calidad que se va a aplicar y hacerlo cumplir, verificar eh, las pruebas de aceptación y puesta en servicio que serán requeridas por la autoridad reguladora dependiendo del tipo de autorización que lleve el equipo. Ellos velarán por el cumplimiento del programa de mantenimiento, quiere decir, ellos deben estar al tanto de que el programa de mantenimiento preventivo que está estipulado se cumpla, y en caso de que determinados parámetros se aparten de valores aceptables, pues tendrá que convocar a que se realicen mantenimientos correctivos. Él debe llevar los registros del programa de control de calidad para poderlo mostrar y para poder demostrar que efectivamente los equipos eh, se mantienen trabajando con parámetros adecuados. Y también a veces no se hace, pero él debe ser una persona de consulta de parte del representante legal en cuanto a los requerimientos y las especificaciones para la compra de los equipos. Muchas veces en la compra de los equipos no se tiene en cuenta la opinión de los expertos en física médica, ni la opinión de los tecnólogos y ni la opinión de los médicos radiólogos, y entonces se adquieren equipos que al final no cumplen los objetivos para los cuales han sido comprados. Y bueno, por último, hablar de las responsabilidades del responsable de protección radiológica, por supuesto, en aquellas instalaciones también que por su complejidad llevan licencia, pues deberá, o inscripción en registro, deberá designarse un responsable de protección radiológica por parte del representante legal, y él se debe ocupar de que se implante el programa de protección radiológica, que se asegure, él debe asegurarse que solo el personal autorizado manipule los equipos, que se implementa todo el programa de vigilancia radiológica individual de los trabajadores, quiere decir aquellos que llevan dosímetros. Él es el encargado de coordinar el uso, la contratación y uso de esos dosímetros. Él debe elaborar e implementar el programa de monitoreo radiológico de la instalación cuando hay cambios o cuando se instala un equipo nuevo, etcétera. Él debe verificar que se efectúen calibración de los equipos que deben ser calibrados. Él debe implementar y verificar el entrenamiento, tanto inicial como periódico, del personal que va a trabajar en el servicio, y él también es el que debe conducir la investigación en caso
de exposiciones accidentales. Esa investigación que según la norma IUE 100 hay que llevar adelante, pues él es quien debe conducirla, elaborar el reporte del accidente, de lo que sucedió y enviarlo a la autoridad reguladora. Bueno, en el caso particular de las instalaciones y de las prácticas que llevan licencia, en particular en radiodiagnóstico, en tomografía, además de esa licencia a la institución, deben tener autorizaciones individuales aquellas personas que realizan determinadas funciones importantes para la seguridad en el desarrollo de esa práctica. Por ejemplo, en el caso de tomografía, según el artículo 23 de la guía de autorizaciones individuales, deben tener autorización individual el responsable de protección radiológica, que ya vimos, lo habíamos hablado de él anteriormente, todo el personal que manipule directamente la fuente de radiación. Y como en este caso la fuente de radiación es el tomógrafo, y quienes, y es esta práctica es de categoría 3, según la norma UY 117, pues entonces los licenciados o tecnólogos que trabajan en la práctica de tomografía deberán también tener autorización individual. Y deben, según esta norma, también tener autorización individual el personal médico que prescribe los procedimientos o responsables por los procedimientos y el personal que se ocupa de la planificación de los tratamientos o de los procedimientos en aquellas prácticas que están también dentro del nivel de la categoría 1, 2 y 3. Quiere decir, aquí en el caso de radiodiagnóstico, en tomografía, llevaría también autorización individual los médicos radiólogos que trabajan en el servicio y el físico médico o experto cualificado, como también le llama la norma de radiodiagnóstico, que está responsabilizado por todo el programa de control de calidad en ese servicio. Quiere decir, esas son las personas que deben obtener autorización individual para poder trabajar en esta práctica. Esto es, esto, esto no es una novedad, esto es algo que ya estaba eh, establecido en la normativa uruguaya desde hace mucho tiempo. Recién desde hace poco tiempo, pues ha empezado el proceso de licenciamiento de las instalaciones que tienen tomografía y para poder licenciarse cada instalación deberá tener a su vez autorización individual el personal que va a trabajar en esa instalación. Este personal que se describe aquí en el artículo 23 de la guía de autorizaciones individuales. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué documentación o cómo es el proceso de obtener esa autorización? Bueno, la obtención de esa autorización, según se dice en el artículo 26 de la propia guía de autorizaciones individuales, se hace una vez que la persona interesada, quiere decir cada una de estas personas, solicita a la autoridad reguladora su autorización individual. A todas las solicitudes de autorización individual se realizan a través de la plataforma gubernamental que existe en Uruguay, que es APIA. ¿Y qué debe presentar? ¿Qué información debe presentar? Bueno, el formulario de solicitud completo y firmado por el interesado, quiere decir, ahí en la medida que usted hace la solicitud, se va completando un formulario donde le piden datos personales, por supuesto, y datos de los lugares donde usted trabaja, horarios de trabajo, etcétera, etcétera. Debe adjuntar a esa solicitud
también a través de la plataforma el título o la capacitación que acredite su formación académica básica y especializada. Y básica y especializada dependerá digamos, de las funciones que realiza o las responsabilidades que asume cada trabajador. Por ejemplo, por citar un ejemplo, en el caso de un médico radiólogo, su formación médica básica, su formación básica sería su título de médico y su formación especializada sería su título de especialización como médico radiólogo. En el caso, por ejemplo, de un licenciado en, en imagenología, pues tanto la formación básica como la formación especializada la pueden avalar con su título de licenciado en imagenología porque eh, contempla digamos, los dos escalones. También debe presentar copia del documento de identidad y debe presentar un certificado de cursos recibidos en materia de seguridad radiológica. Dice, además, la guía dice reconocidos por la autoridad reguladora. Lo que sucede es que hasta el momento, pues la autoridad reguladora no tiene un mecanismo de reconocimiento de esos cursos. De manera que todos los cursos que cumplan de alguna forma los requisitos que se establecen en esta propia guía para los cursos de formación en protección radiológica, pues serán reconocidos por la autoridad reguladora. Por ejemplo, este curso puede servir como curso para presentar aquí el certificado de cursos recibidos en materia de seguridad radiológica, porque recuerden que en la primera clase que dimos, yo expliqué cómo el contenido de este curso se ajustaba precisamente a lo que decía esta guía de autorizaciones individuales. Pero no es el único. Puede que, por ejemplo, existan otros cursos, como por ejemplo yo conozco el curso de la UAR, de la Unidad Académica de eh, Protección Radiológica, que es un curso que también se da, que puede servir también para justificar esta capacitación en materia de protección o seguridad radiológica. Y puede incluso que sí, los contenidos que se dan dentro de su formación especializada incluyen estas materias que se dictan, que se establecen en la guía, pues el propio certificado de formación especializada sea suficiente para justificar su capacitación en protección radiológica. Eso dependerá digamos, la malla curricular de cada una de las carreras, ¿no? Los títulos que tenga cada persona. Bueno, además se pide el currículum vitae y otros documentos que se consideren oportunos para demostrar la capacitación. Por ejemplo, aquí cursos que se han hecho sobre el manejo de los equipos, cursos que da el fabricante, cursos que ofrece el Organismo Internacional de Energía Atómica, sociedades científicas, cursos que ofrecen sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, pues también puede servir para eso. En virtud de esta información que ustedes deben presentar, pues entonces la autoridad reguladora evalúa si cumple los requeridos y entrega esta autorización individual. Quiere decir, no se hace una prueba. En ningún caso se hace un examen, se hace una prueba para entregar esta autorización individual, sino que se entrega la autorización individual sobre la base de la documentación que pueda aportar el solicitante. Bueno, entonces hasta ahí tenemos, digamos, la primera parte, lo que son los requisitos organizacionales de la práctica. Hablemos ahora un poco de los requisitos de diseño de los equipos e instalaciones. En primer lugar,
de los requisitos de diseño de las instalaciones, ya hemos hablado que según la normativa uruguaya, los equipos, los requisitos de diseño de los equipos tienen que estar alineados con los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC por sus siglas en inglés. Y hay determinadas normas aplicables a los diferentes tipos de equipos. Aquí yo les puse un ejemplo de la normativa que hay aplicable para los diferentes tipos de equipos. En cualquier caso, los equipos que se adquieren y se comercializan en el país deben ser registrados por el Ministerio de Salud y que también a su vez vela por el cumplimiento de esta normativa internacional. En cuanto a los requisitos de diseño de las instalaciones, bueno, cuando se va a diseñar una instalación de radiodiagnóstico, se deben velar un grupo de aspectos que son fundamentales eh, de alguna forma para que la instalación pueda cumplir bien las funciones para lo cual fue concebida. Por supuesto, en general estas instalaciones se ubican en, en algunos centros que son de fácil acceso y cobertura a la población. Y eso es algo que es importante medir. Quiere decir que no se ubique el centro en un lugar muy aislado, que sea difícil el acceso de la población a la cual va a prestar servicio al centro en sí mismo. Lo segundo es que hay que considerar también determinados requisitos arquitectónicos desde el punto de vista de las exigencias que puedan tener otras autoridades de la intendencia, etcétera, sobre el uso de determinados inmuebles o locales o zonas, pero también tener en cuenta de que tienen que estos servicios tienen que ser diseñados pensando que, por ejemplo, las instalaciones donde se van a ubicar los equipos son equipos pesados, equipos eh, voluminosos que, por supuesto, a la hora de diseñar el lugar donde se van a ubicar, debe considerarse que sean diseños que puedan soportar suficiente peso y que tengan dimensiones adecuadas. Otra cosa también importante, ya dentro de los servicios de radiodiagnóstico que están dentro de hospitales, es, digamos, la accesibilidad a esos servicios dentro del hospital. Quiere decir, la ubicación óptima de un servicio de radiodiagnóstico se recomienda que sea en la planta baja de los centros asistenciales, priorizando las comunicaciones con otras áreas que normalmente demandan mucho de estos estudios, como son las consultas o las urgencias, eh, que normalmente demandan mucho estos estudios. Y además debe considerarse la circulación de las personas porque las facilidades en las cuales, mediante las cuales las personas puedan acceder a estos lugares dentro de los centros, pues también, digamos, viabiliza el trabajo del servicio de radiodiagnóstico. Lo más recomendable es disponer de un servicio de radiodiagnóstico por imágenes que incluya diferentes tipos de equipos y técnicas. A ver, no es para nada recomendable que tener un equipo en el primer piso, tres equipos en el segundo piso, uno por allá en otro lugar, y que, porque eso complejiza la accesibilidad también de los pacientes a los equipos de radiodiagnóstico que existan en instalaciones grandes. Por eso en instalaciones grandes, hospitales grandes, clínicas grandes, es muy recomendable que se piensen a la hora de diseñar en un servicio de diagnóstico por imagen, como por ejemplo este
que a manera de ejemplo les pongo en esta diapositiva. Vean, tiene una sala de espera, una recepción para garantizar que los pacientes no estén deambulando por todo el servicio. Tiene un área de ultrasonido, quiere decir, que son técnicas de imágenes que no usan radiaciones ionizantes, digamos, de más fácil acceso para los pacientes. Y después, en dependencia de los equipos que se disponga, pues entonces se tendrán salas para equipo de mamografía, equipo de radiodiagnóstico o de propósito general, una sala, digamos, para tomógrafo, cuarto oscuro en el caso que se utilicen todavía eh, placas radiográficas, en fin, todo eso hay que considerarlo a la hora del diseño, de manera que el diseño sea funcional, pero también sea coherente a la hora, por ejemplo, de establecer medidas, como vamos a ver más adelante, de delimitación de zonas y eso. Porque si usted tiene todo esto regado por todo por todo el hospital, pues le es muy difícil establecer medidas de control de zona y de acceso del público a estas áreas del servicio de radiología. Bueno, aquí un poco un ejemplo de áreas fundamentales que hay que pensar puede tener un servicio de radiología, como es la sala de espera, el local para cada equipo, en fin, de acuerdo al diseño que hagamos. Sin duda, dentro de ese diseño, un elemento fundamental es la sala donde se van a instalar los equipos de rayos X. No es lo único. Muchas veces los representantes legales, los administrativos piensan que un servicio de radioterapia, de radiodiagnóstico es el lugar donde voy a instalar el equipo. No, lo que le dije anteriormente era para demostrar precisamente que un servicio es mucho más que el lugar donde vamos a instalar el equipo. Pero sin duda, el local donde vamos a instalar los equipos es fundamental. ¿Y por qué es fundamental el diseño de ese local? Porque las paredes de los locales donde se ubiquen los equipos de radiodiagnóstico deben estar construidas de materiales que permitan garantizar la protección radiológica de los trabajadores y el público. Y en la mayoría de los casos, pues se requiere blindaje, quiere decir que sean de alguna forma diseñadas con paredes blindadas. El espesor de las paredes, por supuesto, depende de muchos parámetros que son característicos del tipo de equipo que se vaya a instalar en la sala donde se va a instalar el equipo. Y para lograr el blindaje se puede usar también diversos tipos de materiales. No es solo plomo, siempre se piensa en el plomo, en las láminas de plomo, pero por ejemplo se pueden usar bloques o ladrillos macizos que con un espesor de aproximadamente 230 milímetros, pues las paredes construidas de ese tipo de ladrillo pueden ser suficientes para el blindaje en la mayoría de los equipos que son usados en radiodiagnóstico. Puede ser también yeso varitado de al menos 6 milímetros de, de espesor equivalente de plomo. Puede ser láminas de plomo de 2 milímetros de espesor y puede ser incluso concreto sólido que puede ser un poco más caro, pero que también es viable cuando hay problemas de que no hay mucho espacio, que con un espesor aproximado de 150 milímetros puede ser suficiente casi para blindar en la mayoría de los casos de los equipos que son instalados en la práctica de radiodiagnóstico. Además del tema del blindaje, que después nos vamos a referir un poquito más en detalle, hay algunas recomendaciones generales que pueden ser buenas a la hora de diseñar un servicio de radiodiagnóstico. Por ejemplo, las dimensiones. Las dimensiones son importantes.
Y, por ejemplo, en una instalación de rayos X de propósito general, dimensiones aproximadas entre 18 metros cuadrados y 20 metros cuadrados pueden ser adecuadas para el equipamiento que habitualmente se ubica en esa sala. El piso de la sala de rayos X debe ser suficientemente fuerte para soportar el peso del equipo. Algunos equipos tienen hasta 300 kilogramos concentrados en un área pequeña o relativamente pequeña. Entonces, cuando los equipos se instalan en pisos altos, pues eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora del diseño. Las ventanas y aires acondicionados de paredes deben situarse al menos a 2 metros por encima del nivel del piso terminado. Esto porque con ello se garantiza la protección radiológica, bueno, de la gran mayoría de las personas que pudieran circular por las áreas aledañas. Porque, por supuesto, si abrimos un hueco y ponemos un aire de ventana en un local, pues esa zona quedaría sin blindaje. Entonces, eso es importante que se tome en cuenta. La puerta de entrada principal tiene que tener un ancho que es recomendable entre 100 y 110 centímetros y una altura de 2 a 2,1 metros, y debe estar revestida de plomo o otro material que garantice el blindaje requerido. Además de que esas puertas en su exterior eh, deben estar correctamente señalizadas, pero es muy importante garantizar que esté revestido con plomo que ofrezca suficiente blindaje y que esté bien colocado las láminas de plomo, que haya solapamiento para que no haya fugas de radiación por determinadas aberturas en las puertas, ¿no? Debe asegurarse que el haz de radiación primario no se dirija directamente al panel de control para evitar tener que reforzar demasiado la barrera del panel de control y para proteger mejor al trabajador. Igualmente, se recomienda no se dirija hacia el cuarto oscuro, ya que si se dirige hacia el cuarto oscuro, en los casos que todavía se utilizan cuartos oscuros, pues habrá que considerar el blindaje apropiado de esas paredes del cuarto oscuro. En cuanto al panel de control, pues debe ocupar un área aproximadamente de 4 metros cuadrados como mínimo. Sus paredes igual deben tener 2 metros de altura como mínimo. Debe permitir el panel de control garantizar el control visual de todo el perímetro del equipo, incluso de la posibilidad de controlar visualmente el acceso a la sala donde se ubica el equipo. Y en los casos que se usen cristal plomado, el cristal deberá tener 1 milímetro de plomo equivalente con dimensiones adecuadas para visualizar el paciente. No puede ser tampoco un cristal tan pequeño que el licenciado o el tecnólogo no alcancen a visualizar bien el paciente. Por eso se recomienda que el borde inferior del cristal se sitúe a 1,40 m del nivel del piso y ofrezca una visual adecuada del tecnólogo respecto al paciente. También hay determinadas recomendaciones en cuanto a los locales de informe o cuarto claro, como también se le llama. Debe ser con suficiente espacio para acomodar ahí el equipamiento que va a ser utilizado en la visualización de las imágenes, negatoscopio o monitores de visualización. Y en cualquier caso,
deberá ubicarse ese equipamiento de visualización de los estudios de forma tal que ninguna fuente de luz incida directamente sobre ello y pueda afectar la calidad de la visualización de las imágenes. En el caso de que es recomendable también de que se usen vestidores para los pacientes o baños vestidores, eh, y si las puertas se abren de estos lugares, de estos baños vestidores, se abren hacia la sala de exámenes, es decir, hacia el local donde está ubicado el equipo, pues esas puertas también deberán estar blindadas. Quiere decir, si la puerta permite acceso directamente a la sala, pues la puerta también tendrá que ser considerada para a la hora de diseñar el blindaje. Aquí algunas recomendaciones también para los cuartos oscuros en cuanto al área eh, de los cuartos oscuros, por supuesto, herméticos a la luz blanca, tienen que tener una zona seca y una zona húmeda y dispositivos para la circulación del aire y la extracción de los gases. 15 cambios por hora se recomienda para evitar de algún tipo de intoxicación química de los trabajadores. Aunque bueno, ya cada vez se usa menos el tema este de los cuartos oscuros. Eh, en cuanto a la señalización, se deben colocar señales en cada entrada de un cuarto de rayos X. Las señales deben ser carteles indicadores de radiación, quiere decir con el símbolo de radiación. Deben ser señales para indicar que esa zona o ese cuarto es una zona controlada. Habitualmente se pone no pase, zona controlada, porque igual los pacientes y el público no entienden muy bien qué cosa es una zona controlada. Y las señales, adicionalmente a eso, deben cumplir determinados requerimientos que imponga la autoridad reguladora en la normativa del país, que a veces la autoridad reguladora pues puede disponer que la señal tenga un tamaño tal y que sea con un formato tal, etcétera. Dependerá de requisitos que establezca la autoridad reguladora. Sobre los blindajes, no vamos en este curso a profundizar en las metodologías de cálculo de los blindajes y eso porque no es una función que competa a ustedes, a los que están inscritos en este curso. Esa es una responsabilidad que compete al experto cualificado en física médica o en último caso también al responsable de protección radiológica, pero sí por lo menos que ustedes tengan algunas nociones generales de los blindajes, de qué elementos se considera a la hora de proyectar los blindajes. En primer lugar, los blindajes deben calcularse según los principios de optimización de la protección radiológica. Nunca el blindaje se calcula para el límite de dosis. Siempre se calcula para una dosis, una restricción de dosis menor que el límite, para que la persona que trabaja pues no esté, digamos, eh, muy irradiándose innecesariamente. Lo otro es que se deben establecer restricciones de dosis a la hora del cálculo, porque esas van a ser los valores de cálculo. Y esas restricciones deben considerar lo que establece la normativa. Por ejemplo, en la normativa de Uruguay se establece 6 milisieverts para el trabajador y 0.3 creo que es milisievert para el público, o 0.5, no recuerdo. Entonces, esos niveles de restricción son los que se utilizan en el cálculo. Los blindajes estructurales deben ser adecuados para proteger a los trabajadores y también para proteger a las personas
los miembros del público que se encuentran en áreas adyacentes. Y aquí, como miembro del público, hay que tener un concepto más amplio. No es solo público, público. Todo trabajador del hospital que no sea un trabajador del servicio de radiología debe ser considerado como público. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los blindajes. Al final, el diseño del blindaje se basa en considerar cuáles son las principales contribuciones que pueden tener a la radiación que puede tener cada punto alrededor del cuarto de la sala de radiodiagnóstico. Por ejemplo, eh, tenemos que la, la primera contribución que debe evaluarse en las barreras que se llaman barrera primaria son el haz primario que emite la fuente de radiación del equipo de rayos X que atraviesa al paciente y que incide en esa barrera primaria. Y esa barrera primaria en general está formada por el booking y por la propio espesor de la barrera que ha sido diseñada. Pero también hay otras barreras circundantes que aunque no incida en ellas la radiación primaria, deben ser calculadas. Y deben ser calculadas porque en ella incide un determinado nivel de radiación que se fuga desde la fuente, esas son las barreras secundarias, y un nivel determinado de radiación que se dispersa en el paciente e incide también en esa barrera secundaria. Entonces, al final, un cálculo de blindaje siempre parte por identificar si la barrera en cuestión que estamos calculando es una barrera primaria o una barrera secundaria y por eh, entonces calcular cada una de las contribuciones de este tipo de radiación. Bueno, a la hora del cálculo también es importante seleccionar parámetros adecuados en cuanto al punto de cálculo que va a ser, que va a ser que va a estar dado por la distancia entre la fuente de radiación, en este caso el tubo, y la persona o el punto en el cual se va a calcular. Generalmente en barreras laterales este punto se toma a 30 centímetros después de la pared, que quiere decir 30 centímetros eh, después del límite exterior de la pared. En, en el caso de los pisos, esta, esta, esta barrera se toma considerando la altura del techo del local que está debajo y en el caso de los techos, pues también se toma considerando o una persona que normalmente pudiera estar sentada trabajando en un buró durante sus 8 horas de trabajo en esa situación. En cuanto ya a aplicaciones específicas, pues bueno, siempre hay algunos requisitos de diseño que varían dependiendo del tipo de aplicación. Por ejemplo, en el caso de mamografía, que ya sabemos que es un estudio muy específico relacionado con el estudio de la mama, pues las características de los equipos de mamografía eh, hacen que estos equipos tengan un kilovoltaje relativamente bajo comparado con los equipos convencionales y por tanto eh, el diseño de los locales donde se ubican los equipos de mamografía no tienen requisitos elevados en cuanto al blindaje. Prácticamente cualquier local con cualquier tipo de pared pues puede ser adecuado para como blindaje en el caso
de los equipos de mamografía. Y incluso el panel de control en el caso de los equipos de mamografía generalmente se ubica dentro de ese mismo local y con una pequeña protección que viene ya diseñada por el fabricante, pues puede ser suficiente para garantizar bajos niveles de radiación en el personal durante la realización de los estudios. En el caso de las instalaciones para tomografía, las instalaciones utilizadas en tomografía se caracterizan por tener una sala donde se ubica el equipo de tomografía y una sala del operador, donde se ubica el sistema de reconstrucción de imagen, el dispositivo de almacenamiento de información, los controles como tal del tomógrafo, eh, y que las paredes de las salas del equipo tienen que cumplir requisitos de blindaje. En el caso de tomografía, lo que sucede es que el haz directo, quiere decir el haz de radiación, como ustedes saben, para provocar, para hacer los cortes, es perpendicular al paciente y como es un anillo, pues se blinda prácticamente con la propia estructura del tomógrafo y la principal fuente de radiación es la radiación dispersa en el paciente. Entonces, esa es la principal fuente que se toma en cuenta cuando se calcula el blindaje en el caso de los equipos de tomografía. Igual, deben garantizar siempre el blindaje al final, la protección del trabajador que opera el equipo y la protección del público que puede estar en áreas circundantes. En general, la sala donde está el panel de control de los equipos debe permitir un control visual del paciente durante la ejecución del estudio. Generalmente se dispone de un panel de vidrio plomado de aproximadamente 2 milímetros equivalente de plomo para garantizar la protección radiológica del trabajador y en las puertas de entrada de la sala del equipo debe existir señalización que advierta peligro por radiaciones y acceso a la zona controlada. Y en la puerta debe existir una señal lumínica que brinde una alarma cuando el equipo está irradiando. Vean aquí la señal de radiaciones, por acá estará seguramente la de zona controlada y aquí la señal lumínica de que el equipo estaba irradiando. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con los requisitos organizacionales y de diseño en radiodiagnóstico. Lo fundamental a destacar es que si bien la práctica hay equipos muy diferentes, de diferente nivel de riesgo, los que son de tomografía son equipos que llevan licencia de operación y las personas que trabajan en estos equipos, médicos, radiólogos, licenciados en imagenología, RPR y expertos cualificados en física médica, llevan autorización individual. Y bueno, que hay una serie de medidas que pueden ayudar en el diseño de esos equipos. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Como estamos un poquito atrasados, paso rápidamente para la segunda parte donde vamos a hablar las particularidades de el caso de las instalaciones de radiología intervencionista. ¿Se ve la presentación? Bueno, pienso que sí. Bueno, en radiología intervencionista igualmente, pues es una práctica, a ver, ajá,
En radiología intervencionista es una práctica que también para, para poder desempeñarse correctamente en ella, pues se deben cumplir determinados requisitos organizacionales y requisitos de diseño. Ya habíamos visto que según la guía de autorizaciones de instalaciones y actividades, se requerían algunas prácticas licencia. Y este es el caso también de radiología intervencionista. Quiere decir que está al mismo nivel de, eh, de control de tomografía. Quiere decir, tanto tomografía como radiología intervencionista necesitan obtener una licencia de operación para funcionar las instalaciones. Si bien eso no se estaba cumpliendo, pero bueno, ya ha empezado a cumplirse. Quiero decirle que ya hay, he sabido que ya hay varias instalaciones de radiología intervencionista, varias clínicas que ya han obtenido su licencia de operación para el desarrollo de esta práctica, fundamentalmente con angiógrafos, que son las que han estado pues priorizadas, digamos. Bueno, dependiendo ya de que sea una licencia, pues aquí hay en esta diapositiva un ejemplo de toda la documentación que tiene que presentar el solicitante de esa licencia. Vean que está el informe de seguridad y vean que están los resultados de la prueba de aceptación y puesta en servicio de los equipos. Además, una nota de designación del responsable de protección radiológica, etcétera. Hay más información. Si quieren entrar en más detalles, pueden consultar esa guía de autorizaciones de instalaciones y actividades, y en el anexo 1 ahí viene cuál es el contenido que se requiere de información a presentar para obtener esa, esa licencia de operación. E igual que dijimos anteriormente, la guía establece la necesidad de que se presente un programa de protección radiológica como parte del informe de seguridad, y que ese programa da también responsabilidades a los médicos que ejecutan los procedimientos. En este caso son los médicos intervencionistas, los tecnólogos, los licenciados en imagenología, los físicos médicos o expertos cualificados y el responsable de protección radiológica. Aquí les dejo las diapositivas donde están las responsabilidades que deben cumplir el representante legal y el médico intervencionista. Aquí está la que debe cumplir el tecnólogo o el licenciado en imagenología. Y aquí están la que debe cumplir el experto cualificado. Y acá en esta otra diapositiva la que debe cumplir el responsable de protección radiológica. No voy a profundizar en ello porque al final son análogas a las responsabilidades que cumplen estas figuras también en la práctica de tomografía, quiere decir en las instalaciones que llevan igual licencia de operación. Aquí también se requiere que los trabajadores que realizan funciones importantes para la seguridad pues obtengan una autorización individual. Y aquí estarían los RPR, los licenciados o tecnólogos, y estarían los médicos intervencionistas y los físicos médicos, que necesitarían también esa autorización individual. Y bueno, igual ellos en este caso aplican el mismo artículo 26 de la guía de autorizaciones individuales para definir cuál es la información que deben presentar para obtener esa autorización individual. Por supuesto, considerando las particularidades de los procedimientos que ellos realizan en cada una de las aplicaciones de la radiología intervencionista.
En cuanto al diseño de los equipos, aquí les señalo cómo también hay una normativa de la IEC dirigida a los equipos de radiología intervencionista que también debe cumplirse para los equipos que se adquieran y se vayan a usar en esta práctica. Y respecto al diseño de las instalaciones, pues bueno, además de lo que ya vimos de requisitos que tienen que ver con, con medidas arquitectónicas y con la ubicación de estas instalaciones, pues el diseño de estas instalaciones tiene la particularidad de que en general estos equipos son instalados dentro de quirófanos que son especialmente diseñados para realizar estos procedimientos, porque estos son procedimientos, eh, procedimientos complejos similares a los que se realizan en un quirófano convencional. En general, estas salas donde se ubican estos equipos tienen una sala de espera donde está el paciente, donde están los familiares de los pacientes o los pacientes que van a pasar a recibir el procedimiento. Un local de preparación y recuperación de los pacientes, quiere decir, ahí van primero los pacientes, tanto antes de entrar al procedimiento como después de ejecutado el procedimiento, se mantienen ahí bajo supervisión durante un tiempo determinado que lo considera el médico responsable. Tienen la sala como tal donde se ejecuta el procedimiento, que tiene características similares a un quirófano y que es una por cada equipo, y tienen un área para el panel de control. Vean acá atrás el área del panel de control. En algunos casos, en algunos procedimientos, los licenciados en imagenología, los tecnólogos, están en el panel de control y son los médicos que ejecutan los procedimientos los que están dentro de la sala, y en otros procedimientos, pues, en otras clínicas, pues, práctica que también el tecnólogo o el licenciado está dentro de la sala. Dependerá del tipo de procedimiento y de la práctica que se realice en la clínica, pero lo más común es que el licenciado está en el panel de control. En cuanto a las características de estos procedimientos, como ya sabemos, lo determinante aquí es que el médico ejecutor del procedimiento se ubica dentro de la sala y cerca del paciente, por lo cual la protección radiológica del personal más expuesto es precisamente la que tiene que ver con este profesional intervencionista que se ocupa de realizar el procedimiento. Y en general, igual aquí pasa, igual que en el tomógrafo, que el haz primario de radiación queda blindado de alguna forma por el intensificador de imagen, y el tubo siempre, el haz primario siempre incide en el identificador de imagen o el dispositivo para la adquisición de la imagen. De manera que la radiación aquí más preocupante es la radiación que se dispersa en en el paciente, aunque sí siempre va a existir un nivel determinado de radiación de fuga del tubo que también debe ser considerado a la hora de ejecutar los procedimientos. Otros requisitos de diseño que tienen estas instalaciones es que la puerta de entrada a la sala donde se ubica el equipo debe ser controlada visualmente desde el panel de control, porque por supuesto el médico no puede estar al tanto de eso, tiene que haber alguien, y es una de las funciones del, del tecnólogo y del licenciado en imagenología. Debe existir señalización de peligro de radiación ionizante y ser clasificada como zona controlada, esta zona donde se ubica el equipo, y debe existir señal lumínica
que indique el momento en que el equipo está irradiando, generalmente en la puerta de entrada a la sala y también en el propio equipo, en el propio equipamiento asociado al equipo. Los monitores incluso que están asociados al equipo. Bueno, hasta aquí lo que hemos visto en la clase de hoy. En la próxima clase vamos a empezar ya a tratar los aspectos específicos de la protección radiológica del trabajador, del público y del paciente en cada una de estas prácticas, tanto en radiodiagnóstico como en intervencionismo. De manera que el próximo lunes vamos entonces a abordar esos temas que son fundamentales, digamos, para el trabajo de todas las personas que se desempeñan en esta práctica. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola Cruz, tengo una duda Sí, acerca de la radiación dispersa. ¿Es una radiación que queda mucho tiempo en el ambiente o cómo es eso? no, 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 Después, no. sí. A ver, le explico, le explico. La radiación dispersa eh, se provoca fundamentalmente fundamentalmente por la incidencia del haz primario en el propio paciente. Pero es una radiación que causa dosis al trabajador, pero ella continúa su viaje. Quiere decir, esos fotones no se paran en su totalidad en el cuerpo del trabajador o en el blindaje, no sé, el delantal o los medios de protección que tiene el trabajador, sino que ella continúa viajando e incide en todas las estructuras circundantes de la sala. ¿Me entiendes? No, ella no se queda ahí. Produce dosis, por supuesto, en el trabajador, pero ella escapa igual de la sala la parte que no es absorbida en el trabajador o en los medios de protección del trabajador. ¿Se entiende? Claro, claro, o sea, entonces después de un procedimiento, por ejemplo, un radiodiagnóstico, yo podría entrar a la sala sin ninguna protección que no tendría afectación de los rayos ahí, o sea, No, de la no, radiación. no, no, nada más hay radiación cuando el tubo está irradiando. En el momento en que el tubo está irradiando. Si, Ah, está. si inmediatamente que se quita la energía al tubo, que se deja de apretar el pedal o se deja de accionar el botón de irradiación, inmediatamente ya deja de haber radiaciones, de manera que se puede entrar sin ningún problema a la sala. El único momento en que hay radiaciones es cuando el equipo, el tubo está irradiando y está energizado. Perfecto, Cruz, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Bueno, muy bien, gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes. Que tengan una buena noche y que descansen. Hasta el lunes.